El bullicio de la ciudad me estaba carcomiendo, así que la idea de unas vacaciones en un pueblo remoto sonaba a bendición. Sofía, mi hija de 10 años, también necesitaba un respiro. Era una niña llena de vida, con una curiosidad que a veces me sacaba canas, pero que adoraba. Como policía, estaba acostumbrado a los peligros, pero nunca pensé que la verdadera amenaza nos esperaría en un lugar tan aparentemente idílico, al pie del monte. Llegamos al pueblo, un puñado de casas de adobe apiñadas bajo la sombra imponente de una montaña que parecía respirar. La gente era amable, pero había una sombra en sus ojos, una tensión sutil que no encajaba con el paisaje. Lo atribuí al aislamiento o quizás a la sequía, pero mi instinto de policía, siempre alerta, me decía que algo más profundo perturbaba la paz. Sofía, ajena a mis cavilaciones, exploraba cada rincón con su energía inagotable. Su risa resonaba por las calles polvorientas. Sus ojos grandes y curiosos no se perdían detalle. Era el sol de mi vida, mi razón de ser. Jamás pensé que su vitalidad, su brillo, la pondría en la mira de una fuerza tan oscura, una leyenda que pronto se haría horriblemente real. Las historias del Nahual, una bestia que robaba doncellas, parecían cuentos para asustar a los niños. Algo del folclore local. La gente hablaba de desapariciones esporádicas, siempre de jóvenes, siempre sin dejar rastro. Mis compañeros de profesión habrían descartado estas historias como supersticiones, pero aquí, en la quietud de la noche, las leyendas cobraban una vida inquietante. Una noche, el grito de Sofía rasgó el silencio. Mi corazón se detuvo. Corrí a su habitación, solo para encontrar la ventana abierta y un escalofrío helado. Mi hija había desaparecido. La bestia, el nahual de las leyendas, no era un cuento. Era real, y se había llevado lo más preciado de mi vida. El pánico inicial dio paso a una furia fría y controlada. En ese instante, el policía en mí se activó, pero lo hizo desde lo más profundo del padre desesperado. No había tiempo para llamadas ni protocolos. El monte se alzaba ominoso ante mí, un laberinto de sombras y secretos. Armado con mi linterna, mi cuchillo de monte y la rabia más pura que jamás había sentido, me adentré en la oscuridad que había engullido a mi pequeña. El aire se volvió pesado. La vegetación se cerraba a mi alrededor como una mandíbula. Cada rama crujía bajo mis botas. Cada sombra parecía esconder una amenaza. No solo buscaba a Sofía, la estaba cazando, dispuesto a todo para recuperarla. El entrenamiento, la disciplina, todo mi ser se enfocó en un único objetivo: encontrar a la bestia y hacerla pagar. El rastro era casi imperceptible, pero mis años de experiencia en seguir pistas en la ciudad me daban una ventaja. Marcas extrañas en la tierra húmeda, ramas rotas de forma antinatural. Sabía que me acercaba. El miedo por Sofía era un fuego constante en mi pecho, pero también una fuente de una fuerza inquebrantable. No importaba lo que fuera el nahual, no me detendría. La búsqueda me llevó por senderos cada vez más intrincados, alejándome del pueblo. De pronto, un lamento débil y lejano me detuvo en seco. No era Sofía, pero el sonido era inconfundible. Una voz joven, asustada. Presa de una nueva determinación, aceleré el paso. La esperanza mezclada con una creciente sensación de horror ante lo que pudiera encontrar. Llegué a una cueva oculta por una cascada, la entrada disimulada por la espesa hiedra. El aire que emanaba era pesado, con un olor extraño, casi animal. Me adentré con cautela, linterna en mano. Lo que vi dentro me heló la sangre. Varias jóvenes, demacradas, con miradas perdidas, encadenadas a las paredes de roca. Eran las doncellas desaparecidas del pueblo, las víctimas del nahual. Susurros aterradores me revelaron la verdad. La bestia no solo las quería para sus oscuros propósitos, sino que se alimentaba de su energía vital,
de su juventud. Un escalofrío me recorrió al imaginar el destino de Sofía si no actuaba rápido. Mi furia se intensificó. Rápidamente, y con la cautela de un depredador, liberé a las jóvenes, susurrándoles promesas de seguridad y la esperanza del reencuentro con sus familias. Eran demasiado débiles para escapar solas. Les di indicaciones claras para encontrar el camino de regreso al pueblo, implorándoles que buscaran ayuda y advirtieran a la gente. Con la salida de las doncellas, el ambiente en la cueva cambió. Sentí una presencia, una conciencia antigua y malévola. Un silbido bajo resonó en las profundidades. La bestia estaba regresando. No podía esperar. Necesitaba encontrar a Sofía, y ahora sabía que el nahual ya no sería un objetivo de rescate, sino de confrontación directa. El nahual apareció desde las sombras, no como una criatura de cuento, sino como una pesadilla viviente. Era una mezcla grotesca de hombre y lobo, con ojos incandescentes que brillaban con una inteligencia cruel. Su tamaño era imponente, sus garras largas y afiladas. El combate era inevitable, y mi entrenamiento sería puesto a prueba como nunca antes. La batalla fue brutal. El nahual era rápido, sus ataques feroces, diseñados para destrozar. Yo usé mi agilidad, mis golpes de karate, mi experiencia en boxeo. Cada movimiento era una danza mortal entre la fuerza bruta y la técnica. Mis nudillos se rompían contra su piel curtida. Sentía sus garras rozar mi piel. Estaba herido, pero la imagen de Sofía me impulsaba. En medio de la refriega, vi un resquicio, una oportunidad. El nahual, confiado en su superioridad, bajó la guardia por un instante. Fue entonces cuando mi entrenamiento y mi desesperación se unieron. Realicé un movimiento arriesgado, un golpe final que sabía que lo detendría, aunque me costara todo lo que tenía. El tiempo pareció detenerse. Mi golpe final impactó con una fuerza devastadora. La bestia emitió un rugido de dolor y rabia, un sonido que hizo temblar las paredes de la cueva. Su inmensa figura se tambaleó, y con un último espasmo, el náhuatl del monte colapsó, su forma retorciéndose y desvaneciéndose hasta convertirse en una sombra sin vida. El aire pesado en la cueva pareció aligerarse. Herido y exhausto, apenas podía sostenerme en pie, pero la adrenalina me mantenía en movimiento. Con el nahual vencido, mi única preocupación era Sofía. La busqué desesperadamente entre los recovecos de la cueva, llamando su nombre con la voz ronca. Mi corazón latía desbocado con cada segundo que pasaba sin respuesta. La angustia me consumía. Finalmente la vi. Acurrucada en un rincón oscuro, su cuerpo temblaba, pero sus ojos estaban abiertos. Cuando me vio, sus pequeños brazos se lanzaron alrededor de mi cuello. La abracé con todas mis fuerzas, el alivio inundando mi ser. Estaba a salvo. Su rescate era la verdadera victoria, la única que importaba. Con Sofía en mis brazos, salimos de la cueva, dejando atrás la oscuridad y el horror. El amanecer comenzaba a teñir el cielo, un nuevo día que simbolizaba el fin de una pesadilla. Caminamos de regreso al pueblo, mi hija a salvo. Mis heridas ardían, pero mi espíritu estaba intacto. La luz del sol nunca se había sentido tan cálida. El pueblo nos recibió con una mezcla de alegría, asombro y alivio. Las doncellas rescatadas ya habían llegado y contado la historia del nahual y de mi intervención. Las miradas de miedo se habían transformado en gratitud y respeto. Había llegado a ese lugar buscando paz, y en su lugar encontré la batalla de mi vida y un profundo sentido de propósito. El monte, antes una fuente de terror, ahora era solo una majestuosa formación natural. La leyenda del nahual había terminado. Mi hija y yo nos quedamos unos días más, permitiendo que el pueblo sanara y Sofía se recuperara del trauma. Era hora de volver a casa, pero con una experiencia que nos había cambiado para siempre. Regresamos a la ciudad, a nuestra rutina, pero algo era diferente. Mi perspectiva sobre la vida había cambiado.
Mis aventuras peligrosas continuaron. Sí, pero ahora tenían un peso, un significado más profundo. Cada salto, cada riesgo, cada desafío se sentía diferente, porque ahora tenía una razón más grande para volver. Soy un policía, un aventurero, pero por encima de todo soy un padre. Y el enfrentamiento con el Nahual del Monte me enseñó que la verdadera fuerza no reside solo en los músculos o la destreza, sino en el amor incondicional y la voluntad inquebrantable de proteger a quienes más amas, incluso de las bestias que habitan en las leyendas. Si te gusta este tipo de contenido, entonces no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale me gusta y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos como este. Hasta la próxima.